Buenas tardes a todas y todos. Es un placer para la ABM contar con la presencia de mujeres en esta sesión del ciclo de capacitaciones para promover la equidad de género en el sector bancario. Hoy tenemos el tema de lenguaje inclusivo, particularmente de comunicación sin sexismo. Bueno, aquí está Yolanda, nuestra ponente, con quien contamos su gran presencia. A continuación voy a dar eh, un par de palabras acerca de quién es nuestra ponente, Yolanda García. Desde agosto de 2010 forma parte del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, en el que participa en el desarrollo, ejecución y evaluación de acciones y capacitación de la estrategia de certificación que incluye el desarrollo y operación de estándares de competencia vinculados a la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de atención a violencias contra las mujeres. Ella es maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y licenciada en Psicología por la UNAM. También cuenta con un diplomado de formación por competencias por la Universidad de Guadalajara y en Ciudades Seguras por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Tecnológico de Monterrey. Yolanda tiene experiencia en el diseño, implementación y evaluación de acciones de capacitación en temas de género, educación para la paz y derechos humanos, así como violencia contra las mujeres y salud, particularmente salud sexual y reproductiva. También ella ha trabajado en proyectos formativos con organizaciones que trabajan con poblaciones en situación de vulnerabilidad como FEXPAM, IPAS, INIFAP y UNFAP Bolivia. Ella también ha sido profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM, la Universidad de Claustro de Sor Juana y el Instituto Politécnico Nacional. También durante un tiempo trabajó en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Sin duda ella es la ponente que necesitamos para tan importante tema como el lenguaje inclusivo y el lenguaje sin sexismo. Pues te cedo la palabra, Yolanda. Muchas gracias. Gracias, Aranza, por la invitación. La verdad es que es muy grato poder trabajar con instituciones que buscan impulsar cambios en nuestro país que son necesarios para el desarrollo de todas las personas, ¿no? Y sin duda, el trabajo que ustedes realizan nos parece de suma importancia y por eso estamos hoy aquí para compartir un poquito con las personas que ustedes han invitado, ¿no? Y pues sin más, a mí me gustaría empezar platicándoles de manera rápida qué es el Instituto Nacional de las Mujeres, porque de pronto no se conoce mucho el tipo de labor que nosotras realizamos y es importante también cómo difundirlo, ¿no? Entonces voy a aprovechar para comentarles que el Instituto Nacional de las Mujeres pues es la dependencia del gobierno federal que está encargada de dirigir la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, establece un programa especial que se llama Proigualdad y que establece como cada una de las acciones que tiene que realizar todo el gobierno para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, porque esta tarea no es una tarea del instituto, sino es una tarea del gobierno en general, y el instituto es quien marca la pauta para las distintas instituciones a través de este programa especial que ayuda a que las instituciones puedan enfocar sus políticas, sus servicios a generar estas condiciones para que mujeres y hombres nos desarrollemos en condiciones de igualdad y de pleno ejercicio de los derechos. El instituto fue creado en 2001 y buscaba justamente a través de los trabajos que realiza impulsar la igualdad mediante acciones públicas, ¿no? En este sentido es un organismo de segundo orden, es decir, nosotras no trabajamos directamente con la población, sino que trabajamos en la elaboración de la política pública que permite a las diferentes instituciones identificar y aterrizar en sus propias acciones, en sus propias políticas, el quehacer que les corresponde para el beneficio de la ciudadanía. Nosotras básicamente estamos planteando las prioridades de la política nacional a través de este programa transversal que les mencionaba. Diseñamos estrategias para el cumplimiento de la política y las compartimos para que las diferentes instancias la recuperen y la aterricen en su quehacer. Proponemos, cabildeamos y damos seguimiento al presupuesto etiquetado, que es el anexo 13. En el presupuesto federal hay un anexo específico para impulsar este tipo de acciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres. Trabajamos también en la evaluación de programas y acciones, capacitamos y certificamos. En digamos, en esta acción es donde se enmarca la tarea que estamos haciendo el día de hoy, y también se elaboran estadísticas e indicadores. Les invitamos a revisar pues la página y todos los programas, servicios, materiales y herramientas que tenemos para ustedes. La siguiente, por favor.
El objetivo general de esta charla que vamos a tener el día de hoy es que ustedes puedan distinguir elementos del sexismo en el uso del lenguaje y algunas recomendaciones para transformar la manera en que nos comunicamos hacia formas más igualitarias. Esto en realidad no es que vayamos después de la sesión como a tener todas las herramientas, pero sí es como una introducción para que veamos por qué es importante transformar este lenguaje y que puedan tener algunas recomendaciones básicas que se pueden ampliar con otros materiales y otras opciones de capacitación que también voy a poner a su disposición. Pues para lograr este objetivo voy a estar compartiendo con ustedes 3 temas, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Por qué decimos que hay sexismo en el lenguaje? ¿Qué obligaciones tenemos en relación a la igualdad y el manejo del lenguaje? ¿Y qué herramientas tenemos para deconstruir el sexismo en el lenguaje? Esos son los 3 temas que vamos a estar abordando de manera general. Y bueno, seguramente cuando ustedes escucharon el título de la conferencia y muchas veces cuando nos comunicamos, pues sí nos queda una pregunta, ¿no? La siguiente. En realidad, ¿por qué afirmamos que hay sexismo en el lenguaje? O sea, muchas personas dicen, el lenguaje no es sexista, o sea, el lenguaje es una serie de palabras y de reglas y de normas que nos ayudan a comunicarnos, pero el lenguaje no es sexista. Y bueno, a mí me gustaría comenzar para contestar esta pregunta y para que nos vayamos dando una idea con la siguiente actividad. ¿Me pueden ayudar? Sí, gracias. Entonces, a mí me gustaría que ustedes pudieran leer esta frase, ¿no? Que es sobre, que es una frase de un texto de Julio Cortázar que se llama La importancia de la coma. Y la analicen de manera específica. ¿En dónde pondrían ustedes la coma en este texto? Dice el texto, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en 4 patas en su búsqueda. Aquí hace falta una coma. ¿Dónde la pondría? Y nos decía alguna persona, si usted es mujer, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra mujer. De tal manera que se leería, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en 4 patas en su búsqueda. Pero quizá también podríamos ponerla, o alguien más diría que se debe poner después de la palabra tiene. Y se leería, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en 4 patas en su búsqueda. Entonces, este texto nos habla de que dependiendo del significado que yo le quiero dar a este texto, es que pongo ciertos signos de puntuación para enfatizar un mensaje que quiero dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que no es el lenguaje en sí mismo muchas veces, sino el uso que damos al lenguaje, lo que va haciendo que sea sexista o excluyente en este caso, con demérito de las mujeres, ¿no? La siguiente, por favor. El lenguaje, como tal, es un sistema de signos, códigos y símbolos que utiliza una comunidad para comunicarse de manera oral, escrita, gráfica, y yo diría que hay otras formas de comunicación no verbal, ¿no? Incluso que no están puestas aquí, pero que también tiene que ver con gestos, algunos tonos cuando nos estamos comunicando, y que eso también nos manda un mensaje, ¿no? El lenguaje expresa las convenciones sociales sobre los significados y significantes, es decir, cómo es que desde el acuerdo social decidimos construir una manera de comunicarnos y cómo esa manera de comunicarnos va construyendo realidades, es decir, forma parte de las estructuras cognitivas y de percepción social, ¿no? Hay palabras que van tomando significados muy particulares dependiendo del grupo en el que se estén utilizando o del contexto en el que se estén utilizando, ¿no? Así vemos cómo el lenguaje es un acto, sí es un acuerdo social, pero este uso que tiene no está exento de conflictos, ya que puede existir muchos significados asociados a un mismo significante, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la palabra tomate, por lo menos en nuestro país, en la parte del centro, ubicamos el tomate como, como este tomatillo, este fruto que es, esta verdura que es verde, y en el norte el tomate es el que nosotros en el centro conocemos como jitomate,
¿no? Entonces, sí es un acuerdo, pero dependiendo del contexto también va variando la significación. Y así podríamos hablar de otras palabras en nuestro contexto de país, pero también en el contexto internacional, por ejemplo, ¿no? Aunque hablamos español, no todos, no el español de Argentina, el español de Uruguay son exactamente idénticos al español que hablamos en México. Por eso es muy importante considerar el contexto social y cultural y también el tiempo, ¿no? Hay palabras que han ido teniendo significados distintos en el tiempo, ¿no? Que han ido cambiando o que se han ido construyendo palabras porque en otros momentos ese objeto no tenía un significado, no tenía sentido en un contexto de un tiempo distinto, ¿no? Entonces, el lenguaje, además de cumplir el rol de comunicación entre las personas, pues también va plasmando de la manera en que la sociedad interpreta el mundo. Es decir, cómo vemos el mundo, cuál es nuestra cosmovisión del mundo, qué ideas tenemos del mundo en el que nos desarrollamos. Y en este sentido es un reflejo de la forma que tienen las personas para relacionarse entre sí y con los seres de la naturaleza, las cosas, los objetos, la cultura en general en donde nos desenvolvemos. Por eso el lenguaje refleja cómo la comunidad ve su realidad en ese momento. Entonces es importante también entender que no solo me ayuda para comunicarme con otras personas, sino que lo que yo comunico habla de cómo miro la realidad. La siguiente, por favor. Y esto es importante porque muchas veces no se identifica que el lenguaje, al ser parte de la cultura, incluye la construcción de género. ¿Qué es esta construcción de género? La construcción de género tiene que ver con la manera en que en una sociedad se significa lo que es ser hombre y ser mujer. Cómo son los hombres, cómo son las mujeres, a qué se dedican, en dónde se mueven, qué les corresponde hacer. Y les voy a invitar como a hacer una reflexión, ¿no? En realidad, si ustedes piensan, por ejemplo, qué significa ser hombre en nuestro contexto, qué significa ser mujer en nuestro contexto, nos vamos a dar cuenta que si vamos hacia atrás, es decir, si pensamos cómo era el ser mujer y cómo era el ser hombre para nuestros abuelos y abuelas, seguramente habrá una diferencia en estos significados. Ha habido cambios en algunas, a veces pequeños, a veces muy grandes, y algunas otras ideas se mantienen como de manera constante. Ahora pensemos qué significa ser hombre o qué significa ser mujer para las generaciones, por ejemplo, que están ahorita en la adolescencia. ¿Tendrán los mismos significados que para nosotros y para nosotras? Y yo sé que seguramente identificarán que hay algunos cambios también ahí. Entonces, el lenguaje es un reflejo de cómo nombramos y describimos nuestro entorno. Y también cambia conforme cambia nuestro entorno, ¿no? Y van sucediendo, por ejemplo, cambios en la manera en que nos relacionamos o que nos dirigimos, por ejemplo, hasta desde el uso de las tecnologías, ¿no? Cómo hay palabras incluso que han ido tomando como otro sentido porque se escriben distinto, ¿no? Hay algunas incluso palabras que ya no se utilizan completas y que para alguien que es mucho más joven muy fácilmente identifican el significado y para quienes no somos de esa generación, pues nos cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, eso va reflejando cómo el lenguaje es cambiante en el tiempo, ¿no? Y estas transformaciones se expresan en el habla de las comunidades. Yo decía en el habla, pero también en las formas escritas, en las formas no verbales, ¿no? Y puede tomar mucho tiempo para que algunos cambios vayan cambiando las ideas. Por ejemplo, aún en nuestros días se sigue pensando que la maternidad es como de pronto el destino de las mujeres, ¿no? Y aunque eso ya no es tan común, o sea, digamos, ya hay cada vez hay más mujeres que deciden, por ejemplo, no ser madres, ¿no? Sigue estando muy asociado a la idea de lo que significa ser mujer. La maternidad sigue estando muy asociado a la idea de lo que significa ser mujer. Entonces, estos acuerdos de cómo se va transformando el lenguaje muchas veces no son tan rápidos como va cambiando nuestra sociedad, ¿no? La que sigue, por favor. Y esta construcción de género, yo les decía,
finalmente tiene mucho que ver con estos roles y estereotipos que nos han asignado socialmente. O sea, nace un bebé e inmediatamente a partir de si es mujer o es hombre, se le asignan una serie de roles, es decir, como tareas que le corresponden hacer, ¿no? Entonces, a las mujeres pues se nos da un rol reproductivo, se nos ubica más en el espacio doméstico, en el trabajo no remunerado, con servicio de cuidado hacia otras personas, ¿no? Y hay como una parte donde las mujeres estamos más como en un papel de mediación y de subordinación versus con los hombres que tienen un rol más de tipo productivo, en un espacio público, donde hay un trabajo remunerado, hay como poder y responsabilidad, o sea, no es tanto el cuidado, sino como la toma de decisiones, ¿no? Y hay una serie como de habilidades de autoridad y dominación que están puestas en los hombres, ¿no? Y aunque vemos que muchas veces las mujeres nos hemos ido moviendo de esos roles o de esas ideas que se tienen de nosotras respecto a la sumisión, la coquetería, la belleza física, etcétera, todavía hay ideas en la manera en que nos comunicamos que nos siguen colocando en esos roles de género. Y también, aunque vemos cada vez más hombres que están como asumiendo que su rol también puede ser el cuidado y también pueden dedicarse, por ejemplo, a las tareas domésticas sin tener un trabajo remunerado como tal, eso todavía no se logra ver del todo reflejado en el lenguaje. Entonces, es muy común ver que hay formas de lenguaje y expresiones que construyen y refuerzan estos estereotipos, ¿no? Y que conducen a una discriminación y violencia, principalmente hacia las mujeres, aunque no únicamente. En realidad, las construcciones de género van afectando la manera en que nos desarrollamos mujeres y hombres porque nos imponen esquemas fijos de ser, cuando en realidad las personas tenemos un potencial mucho más amplio y podemos desarrollarnos de muchas maneras. Pero yo les decía, estos cambios que de pronto podríamos percibir en las nuevas generaciones respecto a lo que significa ser mujer y ser hombre, aún siguen permeados por algunas ideas que se vienen arrastrando de la historia, ¿no? Y bueno, para muestra les voy a poner algunos botones, ¿no? Entonces, si me ayudan con la siguiente. Les voy a compartir ahorita una serie de frases que vienen más o menos ordenadas de las más antiguas a las más nuevas respecto a cómo se concebían las mujeres, ¿no? O sea, hay gente que dice, ay, qué exageradas las mujeres, ¿no? Que de pronto piensan que todo es violencia. Pero imagínense estar leyendo en estos momentos de la historia que estamos todas y todos, empezar a leer algunos textos de grandes pensadores, ¿no? Que en su momento lo que ellos decían era casi como lo último, ¿no? Lo que iba guiando la cultura, encontrar frases como estas, ¿no? Dice Aristóteles. En cualquier tipo de animal, siempre la hembra es de carácter más débil, más maliciosa, menos simple, más impulsiva y más atenta a ayudar a las crías. Eso es antes de Cristo, ¿no? Pero después nos encontramos, bueno, hay otro filósofo griego también, que es Pitágoras, que también está antes de Cristo, aunque está 2 siglos después de Aristóteles, y dice, hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Y después nos podemos ir a Confucio, ¿no? Que nos dice, tal vez la estupidez del carácter de la mujer, que todas las cuestiones le incumbe desconfiar de sí misma y obedecer al marido. Y, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, que ya es un poco más para acá, o sea, ya no estamos antes de Cristo, dice, la mujer es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso. La siguiente. Y esto es como para ir viendo que pues va cambiando los tiempos y sin embargo, fíjense cómo se mantiene una idea negativa respecto a las mujeres. Dice, la mujer no necesita escritorio, tinta, papel ni plumas. Entre la gente de buenas costumbres, el único que debe escribir en la casa es el marido. Eso lo dice Molière en el siglo XVII. Schopenhauer, por ejemplo, que es un filósofo alemán, nos dice, las mujeres son animales de pelo largo e ideas cortas. Después Churchill nos dice, el buen coñac es como una mujer. No hay que asaltarla, hay que mimarla y calentarla en sus propias manos antes de sorber. Y finalmente está esta frase de William Faulkner que nos dice, las mujeres no son más que órganos genitales articulados y dotados de la facultad de gastar todo el dinero del marido. Y este autor, les estoy diciendo que es del siglo XX, o sea, está aquí. Y bueno, y como eso podríamos identificar una gran cantidad de frases que hacen una denostación de las mujeres. Y
Y bueno, uno puede decir, bueno, es que eso pasó antes, la historia, pero este tipo de creencias se va transmitiendo de generación en generación a través incluso de la cultura popular. Y les tengo otros ejemplos. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, por favor? En estos ejemplos que son dichos populares y que seguramente si les invito a buscar podemos encontrar muchos otros, dicen, eh, respecto a las mujeres y la feminidad. Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo? Pues que las mujeres en realidad, o sea, están hechas para casarse, no para estudiar, no para saber, ¿no? Mujer al volante, peligro constante. Y esto yo les puedo asegurar que es una cosa que todavía decimos muy comúnmente en nuestros días, que no es tan antigua y que se convierte como en una creencia estandarizada sobre lo que somos las mujeres. La mujer y el vino sacan al hombre de ti, ¿no? Entonces, estas son como estos dichos populares que están asociados a la idea de feminidad. Y en el caso de los hombres, fíjense cómo esto que yo les decía de los hombres están en este rol más productivo, en este rol del saber, del poder y de la toma de decisiones, se ve reflejado también en esos dichos populares. Se dice, hombre de pelo en pecho, hombre de dicho y bien hecho. Por obras, no por vestido, será el hombre conocido. O sea, el hombre no importa cómo se vea, él va a ser conocido por lo que él es, ¿no? Cuando las mujeres sí estamos muy mediadas, por ejemplo, por nuestra apariencia, ¿no? O sea, socialmente se demanda mucho de nosotras en la apariencia. Dice, al hombre de más saber, una sola mujer lo echará a perder. Es decir, las mujeres somos culpables de, por ejemplo, si se fijan las dos últimas, la mujer y el vino son quienes sacan al hombre, ¿no? Y el hombre, aunque sea el más sabio, o sea, la mujer lo echa a perder, ¿no? Entonces, estas ideas se van transmitiendo de generación en generación y tenemos resabios todavía con algunas expresiones que tenemos y que no nos damos cuenta que contribuimos con esas expresiones a, a dar una idea negativa de las mujeres, que contribuimos a la discriminación, que contribuimos muchas veces a la violencia. La siguiente, por favor. Todas esas expresiones que van eh, denostando a alguno de los sexos, en realidad se les conoce como sexismo. Y justamente por estos efectos discriminatorios o violentos que puede tener hacia las personas, es que se busca erradicarlos de nuestro lenguaje, ¿no? A veces con nuestras palabras podemos estar generando condiciones no adecuadas, por ejemplo, en un ambiente de trabajo, podemos estar generando o cerrando las puertas a oportunidades, tan solo con la manera en que nos estamos expresando. Entonces, el sexismo son todos y cada uno de los métodos que empleamos para colocar y mantener en una situación de inferioridad, subordinación y explotación a alguna persona en función de su sexo. Entonces, el sexismo puede ir dirigido a los hombres, puede ir dirigido a las mujeres. Lo que yo les quiero compartir es que por nuestra cultura y por cómo se ha ido dando nuestra cultura y por estos roles de género y por estos estereotipos sobre lo que significa ser mujer y significa ser hombre, en realidad hay muchas más expresiones sexistas hacia las mujeres que hacia los hombres. No significa que hacia los hombres no las haya, porque también las hay y hay que reconocerlo, pero es importante que veamos que hay una carga mucho más fuerte hacia las mujeres, hacia poner a las mujeres en un lugar de subordinación, de inferioridad, ¿no? Y esto es lo que va haciendo que sea necesario cambiar la manera en que nos expresamos, ¿no? Entonces, yo les leí una serie de frases sobre las mujeres, de lo que hablan estos filósofos, estos pensadores, y no he encontrado un símil en cuanto a los hombres, ¿no? Entonces, vemos cómo el sexismo sí se ha ido cargando más hacia las mujeres, ¿no? Entonces, es importante que vayamos preguntándonos cuántas veces la manera en que yo me expreso o cuántas creencias que yo tengo hacia lo que significa ser hombre o ser mujer o hacia cómo juzgo a la otra persona con la cual yo me vinculo, están basadas justamente en creencias sexistas, en mitos de la superioridad de los hombres que les van generando una serie de privilegios y que van colocando a las mujeres en una situación de desigualdad, porque vamos reforzando estereotipos y eso va de alguna manera reforzando también desigualdades de género. Entonces, esto es muy importante que vayamos ubicando cuántas veces, de qué manera, la manera en que nos comunicamos puede estar generando esta discriminación o generando esta desigualdad. Y a veces lo hago de alguna manera muy
lo hago de una manera muy directa y a veces no me doy cuenta porque está tan introyectado en nuestra cultura que a veces no nos percatamos. La siguiente, por favor. Esto es importante especificar que la comunicación sexista y excluyente serían todas aquellas expresiones del lenguaje hablado, escrito, y yo les diría, y de otras maneras, ¿no? Gráfico, no verbal, ¿no? Que expresan ideas y creencias basadas en la superioridad y dominio de los hombres sobre las mujeres o de cualquier persona con una identidad diversa. Por ejemplo, todas las personas cuyas características son asociados a lo femenino, es decir, las personas transexuales, las personas transgénero, las personas que pueden resultar como afeminadas en sus formas, van siendo discriminadas, ¿no? Y a través de esas expresiones que de manera consciente o inconsciente vamos fomentando la estigmatización hacia quienes no encajan con el modelo masculino y además cierto modelo masculino, ¿no? Que es predominante y que tiene como resultado pues hostilidad, desprecio, ridiculización, incluso agresividad y violencia, ya sea psicológica, simbólica o hasta de otro tipo de violencias, ¿no? Entonces es importante entender cómo hay ciertas expresiones que van generando esta exclusión o este sexismo. Yo creo que muchas de nosotras, muchos de nosotros hemos escuchado expresiones como, ay, pareces niña, ¿no? Lloras como niña, vieja el último, ¿no? Y esas son expresiones que van siendo excluyentes y que son altamente sexistas, porque ¿cuál sería el problema de que alguien haga las cosas como una niña o como una mujer? Y eso lo vemos así porque no le damos el valor que tiene a las mujeres y sus aportes a la sociedad. Y les quiero poner dos ejemplos. Para ello voy a pedir que me apoyen haciendo correr dos videos que tengo para ustedes. Son videos muy cortitos. Les voy a pedir que pongan mucha atención porque al final quiero hacer unas preguntas que vamos a ir de alguna manera reflexionando. Por favor. Seguramente te queda la 9. Está comprobado que la deshidratación puede causar mal humor. Hidrátate con Bonafont y aligérate. Mi amor, ¿no me ves muy gorda con este vestido? Poquitín gorda, sí, fíjate. No estás gorda. Sí, un poquito, eso fue todo lo que dije. Me dijo, ¿me veo un poquito gorda? Le dije, sí. Mi amor, no estás gorda. Ey, mi amor, que si me veo gorda con este vestido. No. ¿Gorda? No. Te ves muy bien. Un hombre sabe que por encima de la verdad está la paz. Es fácil ser hombre. Tecate, por ti. Evita el exceso. Muchas gracias. Y ahora, pues me gustaría invitarles a pensar, yo sé que no tenemos como oportunidad de compartir como las respuestas, pero a mí me gustaría invitarles a pensar qué conceptos de mujer y qué conceptos de hombre hay detrás de estos dos videos que acabamos de ver y que además son muy, muy, muy típicos del tipo de publicidad que recibimos todos los días por muchos medios, no solo por la televisión, sino por internet, por el radio, por las revistas, ¿no? Y pues de manera general, ¿qué vemos ahí? Pues yo veo, por ejemplo, una idea de que las mujeres tienen que ser bellas, ¿no? Que las mujeres, o sea, la talla nos pone locas, ¿no? La cuestión de la apariencia, que somos súper emocionales, que no podemos controlar nuestras emociones, que nos vamos así como hilo de media, que estamos muy puestas en la apariencia, ¿no? Y a los hombres también, digo, tampoco los deja tan bien parados, porque, o sea, dicen, el hombre es un hombre que prefiere mentir, ¿no? O sea, que prefiere mentir a decir lo que piensa, ¿no? ¿Para qué? Pues para ser felices, o sea, porque ¿para qué voy a meterme en broncas si ellas son unas exageradas? Estoy viendo algunas de las respuestas
Y bueno, justamente, ¿no? O sea, me parece como bien interesante que están poniendo justo este tipo de cosas. Y yo les diría, les invitaría incluso a que eh, lleguen a casa o cuando lleguen a casa, intenten, o mientras van en el trayecto a casa, intenten mirar la publicidad e intenten mirarla desde estos ojos. O sea, qué idea de hombre y qué idea de mujer van lanzando la publicidad que recibimos, los mensajes que recibimos por múltiples medios, ¿no? Y vemos cómo, de todas maneras, aunque el mundo ha ido cambiando y aunque la idea de las mujeres, sí, Alejandra dice, los hombres no pueden mostrarse, no, porque mejor mentimos, ¿no? Mejor decimos algo, pues para no tener broncas, porque además ni siquiera podemos ser honestos, ¿no? Y yo les diría, vayamos pensando estas ideas de hombres y de mujeres que se nos venden todavía de manera muy común, en todos lados, ¿no? Y en realidad esas ideas reflejan lo que ustedes pensaron al principio, lo que significa ser hombre, ser mujer. Ustedes se ven identificados o identificadas en esos mensajes, ¿no? Yo cuando vi estos comerciales, yo decía, pues no, yo no me veo identificada ahí, ¿no? O habrá aspectos en los que sí, pero muchos en los que no. Las mujeres no son así y los hombres tampoco son así. Entonces, hay una parte en la que tenemos que reconocer que hay una serie de ideas de lo que es ser hombre y ser mujer que aún siguen sin transformarse, aunque socialmente estemos parados en otro lugar, estemos parados desde otras concepciones. De hecho, muchas de estos comerciales o muchas ideas de las que están atrás de estos comerciales, pues no distan mucho de las frases que les leí sobre los filósofos y pensadores antiguos, ¿no? Entonces, es importante cuestionarnos también el tipo de información que recibimos y que incluso a veces reproducimos, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Es muy importante que nos vayamos a esta idea. De esta forma, o sea, el lenguaje sexista, o sea, como estas comunicaciones, o sea, que las vemos todos los días y que ni nos las cuestionamos, va reforzando esta idea errónea de que las mujeres tenemos un papel de inferioridad, de subordinación respecto al hombre, ¿no? Porque las mujeres no pensamos, las mujeres sentimos, o sea, como estas mujeres de los comerciales desbordadas, ¿no? El hombre sí está pensando qué voy a hacer justo para no meterme en problemas y para resolver y para hacerlo fácil. Nuevamente, en él está puesta la fuerza en su pensamiento, ¿no? En su inteligencia. Todas estas formas sutiles de desvalorización o de violencia simbólica, porque este tipo de comerciales son violencia simbólica, ¿no? Que no nos representen cómo somos, o sea, con todas las capacidades que somos, eso es violencia simbólica. Y van instalándose en el inconsciente colectivo y van reforzando la desigualdad y en el peor de los casos justifican la violencia ejercida hacia las mujeres, ¿no? Híjole, pues es que también ella se lo buscó, ¿no? O sea, de hecho, era muy común encontrar cuando llegaban los primeros casos de atención a violencia que decía, es que usted qué hizo para provocarlo, ¿no? O sea, como esta idea de él no se hubiera salido de sus casillas si usted no hubiera hecho algo, ¿no? Porque seguramente usted hizo algo, porque él es racional. Entonces, de alguna manera, en el imaginario social, en el imaginario colectivo, seguimos teniendo esta idea y estos estereotipos de lo que significa ser mujer y significa ser hombre y que no reflejan la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, por eso la invitación es a cambiar el lenguaje, ¿no? Y entonces muchas personas cuando empezamos a hablar de decir, bueno, cambiemos el lenguaje, asocian al cambio del lenguaje solo a decir los y las, ¿no? Y entonces hay personas que piensan con que decir los hombres, las mujeres, en todos lados, por todos los textos y en todas las comunicaciones, es lo que va a cambiar la realidad. Y no, en realidad esa es una forma, es decir, muchas veces en las comunicaciones las mujeres no nos vemos en las comunicaciones porque hay un uso del masculino generalizado. Sin embargo, no es la única forma, porque ustedes recordarán que hay personas que decían los y las niñas, las ciudadanas, los ciudadanos, pero decían también que en México ya no había lavadoras, ya no había, ya todas las personas tenían lavadoras y no de dos patas, ¿no? En todos los hogares había lavadoras y no de dos patas. Y eso nos habla de que aunque digas las y los, si tú no haces conciencia de que hay otro tipo de expresiones que son excluyentes, que son discriminatorias, en realidad el que le pongas las y los, pero no vas, pero no le das un significado digno de la persona, entonces no estamos cambiando en realidad la forma en que nos comunicamos. Tenemos que empezar a identificar qué expresiones tenemos que están siendo, que están reforzando estos estereotipos, ¿no? La siguiente, por favor.
Entonces, la invitación es a ir cambiando el lenguaje, pero muchas personas dicen, ay, no, o sea, si en todos lados vas poniendo así los, no sé qué, entonces alargas el discurso. Pero bueno, no siempre tenemos que utilizar las y los, podemos utilizar, por ejemplo, neutros, ¿no? En lugar de decir los ciudadanos, podemos decir la ciudadanía, ¿no? Y eso incluye a hombres y mujeres. En lugar de decir los directores, podemos decir las direcciones de área, y eso ayuda a que el lenguaje vaya siendo también económico, pero sí vaya reflejando que esa dirección la podría ocupar un hombre o la podría ocupar una mujer. También hay gente que dice, es que eso es muy engorroso, ¿no? Pero por eso hay muchas formas de comunicación que nos va ayudando a variar nuestro lenguaje, pero sobre todo que nuestro mensaje sea un mensaje que sea respetuoso, un mensaje que vaya ayudando a hacer visible que las mujeres son valiosas y que esta idea de inferioridad está equivocada y que los hombres también no son ese ente que no se conecta con las emociones, que no es capaz de cuidar, etcétera. Entonces, es importante ir avanzando en ese sentido. La siguiente, por favor. También hay personas que dicen, ay, no es que se duplica, o sea, ¿para qué vamos a estar diciendo mujer si ya dije hombre, ¿no? Como si el nombrar a las mujeres en realidad nos incluyera, y tan no nos incluye, que déjenme contarles muchísimo, pero cuando se sacó la Declaración de los Derechos del Hombre, entonces las mujeres habían estado pugnando porque también saliera esa declaración en Francia, y cuando ya sale y dicen los derechos del hombre, las mujeres dicen, bueno, pues ya tenemos derecho a tal, entonces les dicen, no, las mujeres no, aquí dice del hombre y del ciudadano, no de las mujeres. Entonces, Olimpia de Gauche hace una contrapropuesta y entonces emite la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y tan no estábamos incluidas en la declaración que ella fue guillotinada por haber hecho eso, ¿no? Entonces, no siempre que se dice hombre se incluye a las mujeres. Entonces, es importante nombrarlas, es importante mostrar la presencia de las mujeres, porque además en nuestro país y en el mundo, las mujeres somos el 50% de la población. O sea, no puede ser que no seamos visibilizadas en las comunicaciones. Y también hay gente que dice, bueno, pues siempre se ha hecho así, ¿no? Pero justo lo que yo les decía, el lenguaje ha ido cambiando. Entonces, ¿por qué se ha ido cambiando el lenguaje? ¿Y por qué se ha ido cambiando la cultura? ¿Y por qué se ha ido cambiando la manera en que mujeres y hombres nos movemos en el mundo y nos vamos apropiando del mundo? ¿Por qué no se puede cambiar en el lenguaje también? O sea, ¿por qué nos tenemos que quedar con viviendo esos prejuicios que hace que las mujeres no podamos acceder de manera mucho más libre a otros espacios que estaban vetados para nosotros? La siguiente, por favor. Y entonces también, pues aquí hay otra, ¿no? Hay un rechazo a justo lo que yo les decía, como, ay, es solo una cuestión de forma. No, es importante, sí, la forma, pero sobre todo es importante el fondo, y también es importante que hay que ir modificando, pues, documentos que ya se habían validado, pues, ni modo, lo importante es irlos haciendo más incluyentes para todas. La siguiente, por favor. Me voy a ir más rápido porque ya el tiempo va corriendo. Entonces, además, esta idea del cambio de lenguaje no solo es como una ocurrencia de alguien, sino que viene toda una normatividad que está en el marco de los derechos humanos y que ha ido haciendo visible la necesidad de que haya cambios en la manera en que nos expresamos, para no seguir reproduciendo estos estereotipos, estas ideas que estigmatizan, estas ideas que van siendo violentas y que van excluyendo. Y entonces, está toda la normativa internacional como CEDAW, como la Convención de Belém do Pará, como la Plataforma de Acción de Beijing, pero también está toda una normativa a nivel nacional, como la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. En toda esta normatividad, que además aplica en nuestro país, tanto la internacional como la nacional, desde 2011, que se hace una reforma para reconocer que todas las convenciones signadas por México están a nivel de la Constitución y deben ser consideradas como norma. La siguiente, por favor. No me voy a detener en eso, pero en realidad todos estos mandatos, la que sigue, por favor, nos van llevando a que vayamos haciendo cambios en la manera en que nos comunicamos y que hagamos todo lo necesario para que se vaya viendo este cambio de la sociedad y de cómo las mujeres somos una parte valiosa de esa sociedad. Y yo les decía, este sexismo se expresa de muy distintas maneras. Una de ellas, vamos a ver algunas de las maneras en que se expresa el sexismo. Y una es
el androcentrismo. Es decir, cuando hablamos siempre en masculino, estamos poniendo a los hombres en el centro. Es decir, el hombre es la medida de todo. Y entonces necesitamos empezar a cambiar esas expresiones. Necesitamos empezar a incluir en nuestras comunicaciones también a las mujeres. La siguiente, ahora. Vemos, por ejemplo, que otra forma del androcentrismo no es solo cuando habla siempre en masculino, sino cuando las invisibilizas a las mujeres y sus aportes. Si ustedes ven esta imagen, fue un evento que se hizo sobre la lactancia materna. Ustedes pueden ver que aunque es sobre lactancia y las que damos de lactar somos las mujeres, no hay ninguna mujer en el panel. Son puros hombres. Y entonces eso habla también de que, pues los hombres somos tan inteligentes, somos tan importantes, que somos quienes podemos hablar de la lactancia. O sea, no, ¿para qué invitamos a una mujer? ¿Para qué invitamos a alguien que tiene en su cuerpo mismo la vivencia de la lactancia? ¿Para qué la vamos a invitar si ella seguro no tiene nada que decirnos sobre este tema, ¿no? La siguiente. Vemos también, por ejemplo, la misoginia. Y la misoginia tiene que ver con esta idea de fijarse solo en ciertas características que socialmente nos han asignado, ¿no? Entonces, cuando estamos, fíjense, es un texto que habla sobre los Juegos Olímpicos de Río, y cuando se refieren a las mujeres dicen, la lista de buenorras internacionales en los Juegos Olímpicos de Río. O sea, las mujeres no importa si son buenas deportistas, sus marcas, su trabajo, ¿no? Sino en realidad, que están buenas, o sea, en realidad ellas no están vistas como atletas. Y ustedes van a ver en la parte de abajo cómo ese texto sí se puede cambiar para que no sea un texto misógino. Entonces, en lugar de decir la lista de buenorras, tendré que decir la lista de atletas femeninas internacionales en los Juegos Olímpicos de Río. La siguiente, por favor. Vemos también, por ejemplo, que incluso hay una pedagogía de la violencia en estas formas de comunicación, ¿no? Dice, mujeres más expuestas al acoso en el metro, ¿no? Y dice, más del 65% de las usuarias del metro de la Ciudad de México ha sido acosada. No es culpa de ellas ni del no circula, ¿no? Entonces, hay toda una forma de decirnos, pues si ustedes se salen del lugar donde les toca, ¿no? En realidad, pues puede venir puede venir un castigo, ¿no? Porque ustedes deberían estar en casa, ¿no? Entonces, hay que darnos cuenta de que hay comunicaciones que mandan mensajes de que hay lugares en los que las mujeres no debemos estar o nos debemos atener a las consecuencias. Y a eso se le llama pedagogía de la violencia. O sea, yo de alguna manera te muestro cómo puedes tener efectos nocivos si tú dejas de cumplir las normas que socialmente se han impuesto para ti. Y bueno, no voy a llegar a todo lo demás porque les tenía como unos ejemplos de cómo ir transformando esta forma de comunicación. Le voy a pedir a quien me está apoyando si nos podemos pasar hasta el video de la lámina 35. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas dicen, no se puede cambiar, o sea, ¿cómo vamos a cambiar la publicidad si la publicidad así vende? Pues yo les quiero decir que así como vimos ese anuncio de Tecate donde muestra a las mujeres así como unas locas desquiciadas en lo emocional y muestra a los hombres como alguien que no le importa, como más calculador, tal, mismo Tecate reconoció que había como publicidad que no era adecuada y hizo un cambio, por ejemplo, ¿no? Entonces, hace una publicidad donde nos muestra que hay otra forma de vender y que hay otra forma de posicionar valores nuevos y también formas distintas de relacionarnos como sociedad. Entonces, les voy a pedir que vean este video y voy a ir cerrando. Evite el exceso. A un hombre no lo define su fuerza, su imagen, su valentía, su coraje, su rudeza, ni su orientación sexual. A un hombre lo define como trata a una mujer. Si no lo respetas, Tecate no es para ti. No queremos que nos compres. Ojalá nunca nos encuentres. Tú no eres de los nuestros. Tecate, por un México sin violencia contra la mujer.
Gracias. Bueno, vemos aquí cómo Tecate de alguna manera cambió un poco este foco. Hay todavía muchas cosas que criticarle, por ejemplo, a esta publicidad. Sin embargo, trata de mandar un mensaje distinto al que venía mandando en los otros comerciales, ¿no? Entonces, sí es posible cambiar. Hay publicidad que puede ayudar a ir transformando las formas en que vemos a mujeres y a hombres. Y yo les diría dos cositas, ¿no? Hay una parte en la que tenemos que considerar que si yo en mi comunicación estoy utilizando expresiones que pueden denostar a alguna otra persona, sea hombre o sea mujer, estoy incurriendo en una parte de sexismo. Entonces, si yo no estoy incluyendo a mujeres y hombres, si deben de estar en esa comunicación, estoy también incluyendo en una parte del sexismo. Y si yo en alguna comunicación, en alguna imagen, estoy poniendo a hombres y mujeres y los invierto de papel y me suena ridículo como lo veo, entonces seguramente hay sexismo. Para eso le voy a pedir a la persona que me está apoyando que pueda poner, por ejemplo, la lámina número 37, ¿no? O sea, cuando ustedes vean una comunicación, ¿no? Y vean que, por ejemplo, ustedes ven esta lámina y dice, Serena, se ata un zapato, ¿no? Y además los chicos de fútbol han ganado un mundial o algo así. ¿De qué nos está hablando aquí? Pues que ella hace cualquier cosa y o sea, está en titular, letras grandes, y ellos ganaron un campeonato y están en letras chiquitas. Si yo veo eso y me parece ridículo, es decir, yo veo eso y digo, ay, qué ridículo que digan que Serena se ata un zapato y ellos son los que ganaron el mundial, seguramente sexista. Y esto se los pongo porque eso pasa. O sea, las mujeres, por ejemplo, mexicanas ganan los campeonatos de fútbol, pero en realidad el que se habla son de los hombres y las chavas siempre están en letras chiquitas hasta abajo y en la parte de atrás del periódico, ¿no? Entonces, la invitación para ir transformando, para irnos dando cuenta, a ir transformando nuestra comunicación, yo les quiero invitar a varias cosas. Uno, que lean algunos de los textos que les vamos a dejar, hay algunos materiales de consulta, pero sobre todo les quiero invitar a que puedan tomar el curso de comunicación incluyente y sin sexismo, que está en la diapositiva número 42, si me apoyan con esa, y decirles que ese curso es un curso muy rápido, en realidad tú lo puedes hacer como en 3, 4 horas, no necesitas hacerlo en un solo día, tú te inscribes y tienes más o menos 3 meses para hacerlo, pueden entrar a esa página, cualquier persona se puede inscribir, es gratis, trae ejemplos, trae videos, amplía esta información que yo les vine a traer como de probadita, ¿no? En realidad hay muchas maneras de empezar a cuestionarnos, de empezar a cambiar la manera en que nos comunicamos, de empezar a darnos cuenta de que podemos contribuir a que nuestra comunicación, nuestras interacciones, nuestros espacios laborales, nuestro trabajo, sea espacios donde todas las personas sean respetadas, valoradas por lo que son, ¿no? O sea, por el hecho de ser personas, ¿no? Entonces, hasta aquí lo voy a dejar. Me gustaría poder ver sus comentarios, sus dudas, ¿no? Para ver hasta dónde podemos llegar y en algún otro momento también decirles que podríamos atenderlas vía correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Ahí también quedaron mis datos. Muchas gracias, Yolanda. Igualmente les invitamos a compartir sus preguntas por medio del chat para que podamos empezar a leerlas. Tal vez en lo que empiezan la serie de preguntas, yo quisiera aprovechar para empezar con una. Que nos comentaras por qué, por ejemplo, es incorrecto cuando alguien habla de lenguaje inclusivo, mandar a la Real Academia de la Lengua Española, a la RAE. ¿Por qué no sería correcto? En realidad, algo que yo les decía, el lenguaje va cambiando y son convenciones sociales. ¿Por qué no lo mandamos a la RAE? Porque la RAE no se ha ido actualizando conforme se ha ido actualizando la cultura. O sea, es súper llamativo, por ejemplo, que acepten palabras como chequear, pero no acepten palabras que muestran la diversidad de la sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces, es bien interesante ver cómo la RAE sigue o sea, claro que se tiene que buscar que el lenguaje, las convenciones sean acordadas, pero no puede ser que sea solo bajo ciertos criterios y no se considere que las sociedades van cambiando, ¿no? Entonces, la RAE también necesita, actualizarse, necesita modernizarse, necesita flexibilizarse. Incluso vieron el panel donde decía los hombres, lactancia materna, en la RAE no hay mujeres. Entonces, en la RAE no hay mujeres integrantes, ¿no? Entonces, eso es importante también como decirlo.
Muchas gracias. También nos comentan, por ejemplo, si en algún momento tuvieron un tipo de interacción en una conversación de junta de trabajo como una mujer despechada es lo más peligroso que hay. Y pues que en el momento ella no supo responder como de manera atinada porque esa frase estaba mal, porque era sexista. Yo creo que es importante entender que como nos construimos en el lenguaje, a veces justo pasan este tipo de comunicaciones en las que no tenemos como todas los argumentos en ese momento, pero sí podemos decir, oye, ¿te estás fijando que la manera en que te estás expresando clasifica a las mujeres de una manera negativa o estás juzgando, puede ser un prejuicio, no solo, o sea, tenemos que invitar a la persona a veces a pensar y no quedarnos como, tengo que tener todos los argumentos, decirle, oye, yo estoy sintiéndome incómoda con el comentario que hiciste, me parece que es como muy estereotipado, a mí me gustaría que pudiéramos darle una pensada, ¿no? Sobre todo porque nosotras mismas a veces podemos tener expresiones sexistas y no nos damos cuenta. Y si todo el tiempo vamos por ahí como, voy a señalarte porque tú lo hiciste mal, sino más bien es una invitación a pensemos juntos, pensemos juntas, que la manera en que nos estamos comunicando no es la adecuada. A mí me suena que hay un estereotipo, a mí me suena que hay un prejuicio o un mito atrás de la manera en que lo estamos haciendo. Entonces, para que también nos vayamos sintiendo en confianza de corregir a otra persona y de que nos corrijan, porque son muchos años de hablar de la misma manera y además bombardeados y bombardeadas por todos lados con ideas de así es, ¿no? Entonces, cuesta mucho darse cuenta, ¿no? Y entonces, si a ti te suena y te incomoda, a veces no necesitas dar un argumento, solamente decir, no sé, algo en ese comentario que hiciste, me sentí incómoda, le voy a dar una pensada y me gustaría que lo repensaras tú también, o sea, para invitarnos a ir cambiando. Súper, muchas gracias. Otra palabra que, por ejemplo, se utiliza mucho en el sector bancario es colaborador y en el chat preguntan si eso sería lenguaje inclusivo. Pues es que hay colaboradores y colaboradoras. La palabra más neutra es colegas, por ejemplo, ¿no? O sea, colegas hace alusión a hombres y a mujeres. Colaborador sí hace alusión a los hombres, por ejemplo, ¿no? Súper, muchas gracias. También aquí en la ABM tratamos de usar personal bancario, por ejemplo. Por ejemplo, claro que cuando la gente dice es que era larga, bueno, no pasa nada, hay muchas opciones. Una neutra es colegas, hablar, siempre que podamos poner la palabra personas ayuda un montón, porque ya no tenemos que poner los, ¿va? O sea, y facilita, esa es una muy buena práctica. Súper. También nos preguntan si consideras que el lenguaje inclusivo es una moda, que sí puede que sea temporal. Yo creo que en realidad el lenguaje inclusivo no es una moda, de lo que nos está hablando es del contexto en el que estamos ahorita. O sea, no sabemos en dónde va a quedar esa transformación ni cuáles son las formas que van a tomar, pero lo que es una expresión de nuestro tiempo. Es decir, hay personas que están en una diversidad y ya no están dispuestas a ser encasilladas en ciertas formas de comunicación. Y eso va a implicar que culturalmente y que socialmente nos movamos hacia otras formas de comunicación. Por ejemplo, antes a las mujeres le decían, pues tu título es de ingeniero, y era inamovible, y ahora los títulos ya dicen ingeniero, ingeniera, y eso era impensable en otro momento. Yo lo que creo es que el lenguaje también es una manera de ir expresando el contexto sociocultural en el que estamos. Gracias. También nos preguntan si entonces todas sería inclusivo para masculinos y femeninas y que si todos en realidad solo se refiere a masculinos. Todos solo se refiere a masculinos, todas solo se refiere a femeninas, ¿no? En realidad tendrías que decir todos y todas o todo el personal y lo que sí es real es que hay una norma en la que si hay mayoría, por ejemplo, de hombres, podrías utilizar el todos, pero haces la especificación. Voy a dirigirme con todos porque la mayoría son hombres, pero si hay mayoría de mujeres, tendríamos que hacer lo mismo. Voy a referirme a todo el grupo como todas porque la mayoría son mujeres. Lo que yo he notado es que cuando se aplica cuando hay mayoría de hombres, todo bien, pero cuando hay mayoría de mujeres y hay un hombre, como que hay una necesidad de a él sí darle un lugar cuando no hay la necesidad, cuando es un grupo de mujeres, pues, o mayoritariamente mujeres. Muchas gracias. Estoy viendo que está causando revuelo el comentario de la moda. Otra pregunta también es, ¿cómo, por ejemplo, tú dirías que es una buena práctica tratar de en el día a día en la oficina modificar cuando notas ciertas expresiones sexistas o no inclusivas? ¿Cómo Yo sería creo que primero hay que empezar a hacer visible que eso es sexista.
por ejemplo, ¿no? Hay que empezar a, hay que empezar a no sumarnos. Por ejemplo, si yo me estoy dando cuenta que alguien está haciendo un chiste que puede ser denigrante para hombres o para mujeres, decirle, no reírme, por ejemplo, o decirle a la persona, me siento incómodo, me siento incómodo. Hay que empezar a hacerlo visible, en realidad. Muchas gracias. También nos comentan cómo se pueden romper los sesgos en el caso de temas de inclusión, porque no directamente se le asocia a una preferencia sexual. ¿Cuál creerías que es una buena práctica? Híjole, es que yo creo que la primera buena práctica tiene que ver con cuestionarnos a nosotras mismas, o sea, y a nosotros mismos respecto a ciertos estereotipos. O sea, ¿por qué me estoy dirigiendo hacia esa persona? O sea, ¿qué idea de hombre, qué idea de mujer, qué prejuicio tengo hacia esa expresión de la diversidad? Eso sería para mí la primera buena práctica. Y para poder yo cuestionarme necesito informarme. Entonces, necesito informarme con datos que sean científicos, estadísticos, reconocidos porque han sido estudiados, ¿no? O sea, hay un chorro de información en los medios, pero no todos esos medios a los que tenemos acceso tienen un respaldo. Y pues yo les diría a capacitarse, ¿no? Entonces, vayan al curso. Muchas gracias. También, ¿cómo creerías que es bueno estar abierta o abierto a recomendaciones de tipo de lenguaje inclusivo? Pues es que la pregunta misma lo dice, o sea, lo que hay que estar es abiertos y abiertas, o sea, y buscar opciones, o sea, hay muchas formas de comunicarnos que, claro, nos mueven del lugar común, de lo que ya tenemos conocido, y eso nos implica, pues, invertir más tiempo, ser más cuidadosos, más cuidadosas, pero en realidad el punto es buscar formas, entonces siempre hay una manera de decirlo mejor. Muchas gracias. Y bueno, también nos preguntaban si vamos a compartir el material. Sí, sí les vamos a compartir la presentación y también el video. Y sí, la diapositiva, sí, claro. Bueno, se las vamos a enviar por correo, también en aras de respetar el tiempo de todas y todos aquí presentes. Y ahí van a consultar perfecto el tipo de material que se tiene, tanto bibliográfico como de las referencias que se hicieron de ejemplos. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todas y todos por su participación este día en esta importante sesión. Y como verán, bueno, pues el lenguaje es algo que está en constante movimiento y que tenemos que adaptarnos de momento. Así que a partir de esta charla, pues también les invitamos a tomar el curso de mujeres. Muchas gracias y seguimos en contacto. Que tengan buena tarde.